Buenas madrugadas, señores. Las 4:43 de la mañana del viernes 14 de abril de 2023 en la ciudad de Madrid. Sigamos con los años 20 del siglo XX. Ya hablamos bueno, en el video anterior de la recuperación económica de Europa después de la parcial recuperación económica de Europa después de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Vamos a hablar ahora un poco de la concordia internacional, ¿no? Una vez que se recuperaron económicamente en buena medida, pues fue más fácil lograr una cierta concordia internacional. Por supuesto que la recuperación económica, la normalización de los pagos y el relanzamiento de la economía internacional crearon un clima favorable a la mejora de las relaciones entre los estados y a un impulso de la fe en la sociedad de naciones. En 1924, el mismo año del Plan Dawes, del que ya hablamos en los dos últimos videos anteriores a este, habían llegado también al poder en el Reino Unido y en Francia gobiernos de izquierda. En el Reino Unido, MacDonald, y en Francia, Herriot. Estos gobiernos estaban imbuidos de espíritu societario, es decir, afín a la sociedad de naciones y pacifista. Mientras que Alemania, abandonando las anteriores posiciones de resistencia, apostaba por una diplomacia de entendimiento, y la Unión Soviética, que comenzaba a ser reconocida por las potencias occidentales, se incorporaba con recelos al concierto de las naciones. En esa línea de distensión y pacifismo resultó fundamental la reconciliación franco-alemana, guiada por las nuevas diplomacias de sus respectivos ministros de Exteriores. Aristides Briand por Francia y Gustav Stresemann por Alemania. Ellos mezclaban dosis de idealismo pacifista con dosis de realidad, de sentido de la realidad. Brandt estaba convencido de que el revisionismo alemán no podía neutralizarse con una política de fuerza, sino apostando por el entendimiento y la seguridad colectiva dentro de Europa. Mientras que Stresemann comprendía que los objetivos revisionistas de los que Alemania no abjuraba solo podrían alcanzarse mediante la plena incorporación de Alemania al escenario internacional. En 1924, y esto lo decimos en los videos anteriores, hubo una tentativa franco-británica llamada el Protocolo de Ginebra que fracasó. Pero en octubre de 1925 hubo una conferencia en Locarno, impulsada por los británicos, que dio un paso decisivo en el camino de la pacificación. En el principal de sus acuerdos, el Pacto Renano, Alemania reconocía la situación de sus fronteras occidentales, con Francia y Bélgica, renunciando por tanto formalmente a Alsacia, Lorena, Eupen y Malmedy, y aceptando abstenerse de enviar tropas a la zona desmilitarizada. Británicos e italianos salían garantes del acuerdo, lo que aportaba a Francia la garantía internacional que siempre había pretendido. Alemania no realizó igual reconocimiento de sus fronteras orientales, manteniendo abiertas allí sus pretensiones revisionistas. De modo que Francia hubo de firmar tratados de garantía con Checoslovaquia y Polonia. Alemania entró a la Sociedad de Naciones en septiembre de 1926 con un puesto permanente en su consejo al lado de las otras 4 potencias dominantes: Francia, Reino Unido, Italia y Japón.
2 años más tarde, en agosto del 28, se plasma un pacto de expresa renuncia a la guerra y de búsqueda de procedimientos dialogados para la solución de los conflictos, suscrito por el ministro de Exteriores francés, Bryant, y el secretario de Estado norteamericano, Kellogg. La mayor parte de los estados europeos se sumaron a este acuerdo. También lo suscribió la Alemania de Stresemann, que en contrapartida presionó para que se adelantase la evacuación prevista para 1935 de las tropas aliadas de ocupación en Renania. Los franceses se avinieron a condición de que se aprobara un plan definitivo sobre el pago de las reparaciones, lo que efectivamente vino a concretarse con la aprobación el 31 de agosto de 1929 en la Conferencia de La Haya del Plan Jung, que venía elaborándose desde el mes de febrero por una comisión de expertos y estaba presidido por un banquero norteamericano llamado Owen Young. El plan reducía el montante, por fin, y escalonaba aún más hasta 1988, o sea, mucho más, el pago de las reparaciones alemanas, vinculando, como siempre habían reclamado los franceses, una parte de las mismas a la decisión de Washington sobre el cobro de las deudas aliadas. Los aliados aceptaron evacuar anticipadamente los territorios renanos ocupados, es decir, las zonas de Coblenza y Maguncia. Mientras tanto, ese espíritu pacifista llenaba a la Sociedad de Naciones en 1925, que creaba una comisión destinada a organizar una esperanzadora conferencia de desarme. En mayo del 27 se celebra en Ginebra una conferencia económica que postulaba el combate a los proteccionismos y el impulso a la libertad internacional de los mercados. Y en septiembre de 1929 se asistía en su Asamblea General, la Asamblea General de la Sociedad de Naciones, al lanzamiento por el incansable Aristide Briand de una propuesta de federación europea. Ahora, el revisionismo latente en Alemania permanecía como una seria amenaza. Y en la Italia de Mussolini se concretaba en una desestabilización política de influencia sobre la Europa danubiana, la Europa alrededor del Danubio, y la costa adriática. Mientras que el triunfo estalinista en la Unión Soviética reactivaba la desconfianza de las potencias occidentales. Es decir, Alemania seguía teniendo quejas y seguía queriendo revisar cómo quedaban sus territorios. En Italia aparece Mussolini y empieza como una expansión territorial, y en la Unión Soviética asciende al poder Stalin. La prosperidad económica, fundamento principal de la mejora de las relaciones internacionales, se apoyaba entonces en un suelo frágil. Había sectores en crisis permanentes, además, excedentes gravísimos en el sector agrícola, una carencia de presión significativa sobre los recursos reales, un patrón de oro estable y del papel exclusivo que había tenido la libra antes. O sea, faltaba un patrón de oro estable, como el anterior a 1914, y el papel exclusivo que había tenido la libra antes del 14 ya no lo tenía, la libra esterlina. Los capitales tendían a moverse con excesiva facilidad
generando inestabilidad e incertidumbre en unas economías fuertemente internacionalizadas, precisamente por efecto de la excesiva dependencia de los créditos e inversiones extranjeras. Cualquier crisis sobrevenida que la endémica tendencia a la superproducción tornaba muy probable, podía generar un desplome generalizado. Y eso sucedió a partir de octubre de 1929. Ya retomaremos esto. ¿Qué pasaba con las grandes democracias? Bueno, la guerra y luego la paz habían tenido efectos contradictorios sobre el sistema liberal. Se estaban dando experiencias autoritarias en varios países. En Italia en 1922, Mussolini. En España en 1923, Miguel Primo de Rivera. En Polonia y Portugal en 1926, en Portugal Salazar, en Yugoslavia en 1929, en los países bálticos, etc., se habían instaurado regímenes dictatoriales, sustituyendo repúblicas liberales. Y bueno, a fines de la década, la democracia solo se conservaba en pie en la Europa occidental, en Francia, en Reino Unido, en los Países Bajos, en Bélgica y en Suiza, pero también en los estados escandinavos y en Checoslovaquia. Fuera de Europa, los Estados Unidos eran el genuino y gran bastión de la democracia liberal. Sin embargo, por más que hubiera progresado el autoritarismo, la democracia era el régimen de los grandes estados, de los más poderosos, y estos seguían dominando el mundo con su enorme influencia. Su poderosa cultura, sus economías hegemónicas, su ascendiente político, sus imperios coloniales y su poderío militar. Las negociaciones importantes seguían siendo a puerta cerrada y dictadas por las razones de Estado, cuando se había prometido una diplomacia transparente, y no oculta, mientras que el rumbo internacional continuaba en manos de las poderosas democracias. A finales de los años 20, el poder internacional y el sistema democrático continuaban asociados y hegemónicos. Es decir, la democracia era el régimen político que representaba a los grandes poderes internacionales. En 1929, antes de que la crisis socavase los cimientos del orden mundial, las grandes democracias occidentales continuaban marcando la dirección de los vientos de la historia. Vamos a hablar del Reino Unido. En 1916, los liberales, que venían gobernando en solitario desde hacía 10 años, habían constituido con los conservadores un gobierno de unidad nacional, una coalición de gobierno, para enfrentarse a los graves problemas de la guerra, bajo la dirección de Lloyd George, un político de casta, autoritario y pragmático a la vez. En las elecciones generales de diciembre de 1918, impuestas debido al fin de la guerra, y celebradas por primera vez en régimen de sufragio universal, triunfó por amplia mayoría la coalición bajo Lloyd George de liberales y conservadores, mientras que la disidencia liberal de Asquith obtenía solo 26 escaños y los laboristas 59 escaños. Sin embargo, esto para los laboristas, aunque no los llevaba al poder, fue un triunfo impresionante, porque pasaron casi que de cero a tener el 20% de los votos. Inglaterra vivió de forma muy aguda los problemas económicos y las tensiones sociales de la posguerra.
Una intensa explosión de actividad económica, acompañada de inflación, entre la primavera de 1920 y el verano de 1921, hizo que la producción se estancara violentamente, mientras que el aumento de los precios se disparaba y en marzo del 21 el número de parados superaba los 2,5 millones. El movimiento obrero y la única y poderosa organización sindical que lo representaba, la Trade Union Congress, estrechamente ligada al Partido Laborista, se proyectaba con inusitada intensidad, doblando esta entre 1914 y 1920 su número de afiliados de 4 a 8 millones. De 4 a 8 millones de afiliados pasó la Trade Union Congress, el movimiento sindical, entre 1914 y 1920. Esta fuerza sindical era muy superior a la de cualquier otro país. Pero, es decir, que podía representar con eficacia los intereses de los obreros y podía lograr mejoras. Pero ni el movimiento obrero, ni el Partido Laborista, que podríamos decir era el Partido Socialista de Inglaterra, a pesar de las naturales simpatías hacia la experiencia bolchevique de la Unión Soviética, abandonaron sus posiciones reformistas. Es decir, no abandonaron sus posiciones reformistas. Siguieron en la onda reformista y no en la onda revolucionaria. Unos pocos se dejaron arrastrar por la Tercera Internacional, que era la Comintern, la Tercera Internacional, que era la comunista, y que en casi todos los países estaba dando lugar entonces a la formación de partidos comunistas. En Gran Bretaña también se formó un partido comunista en agosto de 1920, pero fue exiguo, mínimo, con una mínima cantidad de militantes y poco más que testimonial. Es decir, fue el país donde el Partido Comunista, que tenía el Partido Comunista menos importante y menos fuerte de toda Europa, debido en parte a ese gran sindicato que podía luchar por las mejoras para los trabajadores. Los objetivos de la lucha obrera en Inglaterra se orientaban a la consecución de aumentos salariales. O sea, no querían hacer la revolución, querían aumentos salariales que contrarrestaran los terribles efectos de la inflación y querían obtener coberturas de paro. La ofensiva reivindicativa fue en Gran Bretaña más intensa que en otros estados. Es decir, el movimiento obrero y sindicalista británico fue más ofensivo que en otros estados. Reclamó más fuerte. Pero esto tenía como contraposición que existía un partido comunista que prácticamente no era nada, ¿no? Sin embargo, esta fuerte ofensiva reivindicativa del movimiento sindical en Inglaterra afectó sobre todo a los trabajadores de los ferrocarriles y de la minería. El gobierno reaccionó con contundencia, pero también aprobó medidas importantes, como el fomento de la construcción de viviendas sociales o el establecimiento del subsidio del paro. Forzado por la mayoría conservadora de la Cámara, y en octubre de 1922 llegaba a su término el gobierno de coalición de Lloyd George. Le sucedió al frente del gabinete el líder conservador Bonar Lowe, que provocó la disolución del Parlamento y la celebración de nuevas elecciones el 15 de noviembre siguiente. Los conservadores en estas nuevas elecciones alcanzaron la mayoría absoluta con 347 escaños,
frente a los 117 del Partido Liberal, que estaba dividido entre los seguidores de Asquith y de Lloyd George, y 142 escaños del laborismo, que nuevamente experimentaba un nuevo aumento espectacular. Enfermo y ya mayor, Bonar Lowe vino a ser reemplazado en mayo de 1923 por Baldwin, que, enfrentado a la persistencia de la crisis económica y social del país, pasó a postular medidas proteccionistas que rompían con la larga tradición librecambista de Inglaterra, a la que la opinión popular vinculaba los buenos tiempos de la prosperidad. Para pulsar ante una reforma tan polémica el sentir del país, el premier Baldwin volvió a convocar elecciones generales en diciembre de 1923. Hemos visto que hay una actitud muy democrática aquí en Inglaterra, ¿no? Convocan elecciones a cada rato para ver si el país ha cambiado de opinión respecto a la coalición que los gobierna, ¿no? Es algo muy democrático y muy inglés, ¿no? Entonces, este señor vuelve a convocar elecciones generales en diciembre del 23 y los conservadores, que habían obtenido en las elecciones anteriores 347 escaños, esta vez obtienen solo 258, con lo que pierden la mayoría absoluta. Los 158 escaños que obtuvieron los liberales se sumaron a los 191 que había alcanzado el Partido Laborista, que había aumentado por tercera vez su número de escaños, para entregar el poder a su líder, Ramsay MacDonald, el líder del Partido Laborista, que en enero del 24 constituyó un nuevo gobierno. Entonces tenemos un nuevo gobierno, una coalición nuevamente de liberales y laboristas. La primera coalición de liberales y laboristas, y la primera vez que el laborismo, aunque sea el segundón, llega está en primer lugar. La primera vez que el laborismo llega al gobierno mediante una coalición donde es el socio mayoritario de la coalición. En sí misma, la constitución de este gabinete representaba un innegable hito histórico. Era la primera vez que el Partido Laborista, al que podemos considerar el Partido Socialista Británico, llegaba al poder. Y por la vía electoral. Pero MacDonald, como el laborismo, profesaba un socialismo reformista, no revolucionario, reformista. Fue un pacifista que trató de reconciliar a Francia y Alemania, reconoció oficialmente a la Unión Soviética e impulsó, junto con el primer ministro francés, Edward Herriot, el fracasado Protocolo de Ginebra, del cual ya hemos hablado. MacDonald introdujo reformas sociales, sobre todo en el terreno de la vivienda. Y su gobierno duró muy poco. Sobre todo porque fue víctima de algunos asuntos oscuros de favoritismo que lo afectaron personalmente, y tuvo que convocar elecciones anticipadas en octubre de 1924. Otra vez, la forma muy democrática de ser de los ingleses, convocando elecciones continuamente. El resultado fue una aplastante victoria de los conservadores de Walding, en este caso, que con 415 escaños obtuvieron una confortable mayoría absoluta, frente a los 152 escaños de los laboristas, que esta vez bajaron, sí. Y solo 42 escaños de los liberales, su peor cifra en mucho tiempo.
Entonces, esto supuso el hundimiento del Partido Laboral, del Partido Liberal. El nuevo gobierno conservador de Baldwin se prolongó hasta el final de la década con un programa de regreso a la normalidad y de una pretendida gobernación sensata y eficaz. De él formaron parte dos personalidades de peso, y estos nombres son muy importantes de ahora en adelante en la historia por venir. Austin Chamberlain en el Foreign Office, es decir, en las relaciones exteriores, y Winston Churchill, que hasta entonces había militado en las filas liberales y se pasó al conservadurismo como ministro de Finanzas. Chamberlain y Churchill. Sin embargo, la crisis de la hegemonía económica inglesa y sobre todo el error de Churchill reconduciendo la libra a la paridad de 1914, ya hemos dicho que es un error sobrevalorar la moneda, perjudicaron el comercio de exportación y encogieron la actividad de la economía. Los mineros del carbón decidieron pasar a la confrontación en julio de 1925. Los sindicatos, a principios de mayo del 26, hicieron una huelga general que durante 7 días paralizó el país. Fueron los propios líderes de las trade unions, dominadas por los moderados, frente a la minoría radical y al conjunto de las masas, quienes decidieron detener el conflicto, prolongado sin embargo en el sector minero hasta finales de noviembre. El desafío obrero había sido un fracaso. Los salarios en las minas se redujeron y en 1927 el derecho de huelga quedaba limitado. En contrapartida, hubo una notable ampliación de derechos sociales y políticos, mejorando las pensiones y los subsidios de desempleo, y rebajando a 21 años el derecho electoral de las mujeres. En el plano exterior, las tendencias derechistas del gabinete se dejaron también sentir en la ruptura de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética en 1927. La posguerra, y esto es muy importante, asistió a la laboriosa resolución del enconado problema irlandés. La autonomía de Irlanda, Home Rule, aprobada en 1914, resultó paralizada por la guerra, lo que impulsó las posiciones del nacionalismo extremista organizado por el partido Sinn Féin, que en la primavera de 1916 desencadenó una revuelta duramente reprimida por el gobierno. Tras el armisticio, las elecciones generales arrojaron una enorme mayoría de diputados irlandeses del Sinn Féin, nada menos que 73 de 80. Mientras que en los condados protestantes del Ulster triunfaban los unionistas, 26 de 32. Rehusando incorporarse a la representación de Westminster, los diputados del sur se constituyeron en Parlamento irlandés. Proclamaron la independencia de la República de Irlanda el 21 de enero de 1919, comenzando desde entonces una verdadera guerra entre las fuerzas británicas y el ejército republicano irlandés, el famoso IRA, organizado por Michael Collins. El fin del IRA fue mucho después. Y si no recuerdo mal, estuvo la mediación de Bill Clinton.
Seguimos con Inglaterra. Se impuso el pragmatismo negociador de Lloyd George y de los nacionalistas moderados de Collins. El 23 de diciembre de 1920, el Government of Ireland Act, el gobierno del Acta Irlandesa, establecía dos parlamentos, uno para el sur y otro para el Ulster, dominados tras las elecciones de mayo siguiente por el Sinn Féin, 124 escaños de 128, y los unionistas, 40 escaños de 52 respectivamente. O sea, un parlamento dominado por el Sinn Féin y el otro por los unionistas. Hubo un acuerdo el 6 de diciembre de 1921 que establecía en el sur un estado libre de Irlanda como dominio de la corona. El 7 de enero de 1922, el Parlamento irlandés aprobaba el acuerdo por abrumadora mayoría. La oposición del líder radical Eamon de Valera y de sus seguidores dio lugar a una verdadera guerra civil entre irlandeses, pese a lo cual los moderados partidarios del acuerdo se impusieron en las elecciones generales del 16 de junio. Al año siguiente de Valera hubo de abandonar la lucha. Pero la independencia de Irlanda constituía ya un hecho que solo culminaría cuando, tras la abdicación de Eduardo VIII en 1936, el país se negase a reconocer al nuevo soberano Jorge VI. Y en mayo del año siguiente de Valera, ya en el poder, estableciese una nueva constitución republicana que en diciembre hubo de reconocer el gobierno de Chamberlain. A un miembro activo, o sea, miembro teórico de la Commonwealth, no activo pero teórico de la Commonwealth, Irlanda mostraría su distante independencia negándose a participar en la Segunda Guerra Mundial. Y lo de Irlanda se extiende y se extiende hasta hace muy poco, digamos. Esto respecto a Inglaterra. Francia. El último tramo de la guerra y las negociaciones de paz estuvieron dirigidas en Francia por la figura atravilaria y enérgica de Georges Clemenceau. Clemenceau es muy famoso porque en unas conversaciones de Clemenceau en esa época con su homólogo británico, el británico le preguntaba a Clemenceau cómo había logrado activar la economía. Y Clemenceau le dijo una frase que se hizo famosa, que era laissez-faire, laissez-passer. O sea, déjalos hacer y déjalo pasar. ¿Qué quiere decir esta frase? Que dejara que la gente hiciera sus propios negocios y dejarlos pasar significaba hacer como si tú no lo veías. O sea, que las empresas negociaran, que el comercio se diera y que el Estado hiciera que no lo veía. Es decir, permitir que los actores privados actuasen de manera libre, ¿no? Este fue el consejo de Clemenceau. Laissez-faire, laissez-passer. Bueno, como dijimos, el último tramo de la guerra y las negociaciones de paz en Francia estuvo dirigido por Georges Clemenceau, presidente del gobierno entre noviembre del 17 y noviembre del 19. Dirigió el país hacia la victoria, persiguió sin contemplaciones a los pacifistas y en el Tratado de Versalles impuso en gran medida los criterios de un duro castigo contra Alemania. Criticado por la izquierda que lo consideraba excesivo
y por la derecha, que lo juzgaba insuficiente, en octubre de 1919 fue ratificado por la Cámara con abrumadora mayoría. Las nuevas elecciones legislativas de noviembre de ese año dieron mayoría al Bloque Nacional, una coalición de centro-derecha, que tenía 437 escaños frente a 180 de la izquierda, que reflejaba tanto el sentir nacionalista como el temor a la revolución social. Clemenceau, derrotado por Deschanel en sus aspiraciones a la presidencia de la República, abandonó la vida política, que hasta 1924 estuvo dominada por estos sucesivos presidentes de gobierno: Alexandre Millerand, Aristides Briand y Raymond Poincaré. Millerand era un socialista independiente, que de socialista tenía ya muy poco, según muchos autores, fundador con Maurice Barrès del Bloque Nacional. Tuvo un ejercicio de gobierno muy breve, viniendo a sustituir en septiembre de 1920 en la jefatura del Estado a Deschanel, que hubo de abandonarla por razones de salud. Al frente del Ejecutivo entre enero del 21 y enero del 22, Briand, otro antiguo socialista, varias veces presidente del gobierno antes y durante la guerra, magnífico orador, pragmático, conciliador y pacifista, intentó en colaboración con Lloyd George una política de moderación frente a Alemania que le valió la caída. Le sucedió desde enero del 22 a junio del 24 Raymond Poincaré, otro histórico de la vida política, que había sido presidente de la República desde 1913 a 1920. Jurista, escritor reputado, orador preciso, legalista, serio y formal hasta la rigidez, contrario a las tendencias conciliadoras de Briand y partidario de aplicar sin fisuras las cláusulas de Versalles. Bajo su gobierno, las tropas francesas ocuparon la cuenca del Ruhr, creo que ya hablamos de esto, lo que paradójicamente acabaría conduciendo a través de ese callejón sin salida al encuentro de una resolución del problema con Alemania. Entre tanto, bajo los gobiernos del Bloque Nacional, la Tercera República Francesa, laica y rabiosamente anticlerical, anterior al 14, fue abandonando esas viejas señas de identidad, moderándose. La Francia católica y tradicional, defensora de la patria y de la República, en esos años cruciales, y el temor de la revolución social, animada por el triunfo de los bolcheviques en Rusia, estableció una conciliación con el catolicismo. Los gobiernos del Bloque Nacional restablecieron las relaciones con el Vaticano en noviembre de 1920. Autorizaron en 1924 la posesión de bienes por la Iglesia, mientras que practicaban una política tolerante con el regreso de las congregaciones religiosas. Las tendencias extremistas influidas por la Revolución Soviética ganaron ascendientes dentro de un movimiento obrero en auge dentro de Francia. Como en otros muchos países, bajo la presión de la poderosa Tercera Internacional, la Tercera Internacional comunista esta vez, el socialismo francés se dividió. En el Congreso de Tours, diciembre de 1920, los partidarios del nuevo internacionalismo soviético
se impusieron creando un partido comunista, el SFIC, sección francesa de la Internacional Comunista, y arrastrando consigo una parte de la CGT que pasó a denominarse CGTU, Confederación General del Trabajo Unitario. Mientras que, liderado por Leon Blum, el viejo Partido Socialista, SFIO, ahora ya claramente reformista y empequeñecido, consiguió sin embargo sobrevivir. O sea, el Partido Socialista se divide entre Partido Socialista y Partido Comunista. A pesar de que el Partido Socialista nuevo quedó muy pequeño, consiguió sobrevivir y hasta el día de hoy. Las medidas favorables a la Iglesia y las dificultades financieras llevaron al agotamiento de los gobiernos del bloque. Frente a él, acabó por constituirse una coalición de centroizquierda o un cartel de izquierdas integrado por socialistas, radical socialistas y el ala izquierda del omnipresente Partido Radical, que se impuso en las legislativas de 1924. Estamos hablando de Francia. Presionado por la Cámara, la dimisión del presidente de la República, Millerand, acusado de autoritario, fue la primera pieza cobrada por ese cartel de izquierdas. Sustituido por el amable Gaston Doumergue, este entregó el gobierno al radical Edouard Herriot. Intelectual y político a un tiempo, eficaz alcalde de Lyon, campechano inteligente y apasionado demócrata. Con fe en la Sociedad de Naciones y partidario del entendimiento con Alemania, intentó sin éxito, junto con el premier británico MacDonald, impulsar las competencias de la institución ginebrina, es decir, impulsar las competencias de la Sociedad de Naciones. Dirigió a Francia por el camino del diálogo internacional para resolver el problema de las reparaciones. Fracasó, en cambio, en los dos grandes pilares de su proyecto interior. El regreso a la política anticlerical, fracasó en eso, y el saneamiento financiero, en lo que también fracasó. Tampoco pudo abolir la especial legislación del culto y escuelas otorgada a Alsacia y Lorena, ni expulsar a las congregaciones religiosas, ni tampoco pudo romper las relaciones con la Santa Sede. No se atrevió a establecer un impuesto sobre el patrimonio, como le reclamaban los socialistas, mientras que la gran banca boicoteaba los empréstitos solicitados. Caído Herriot, el gobierno de Painlevé, que le sucedió, con Joseph Caillaux en las finanzas y Bryant en exteriores, vivió de los créditos y en el aumento de la inflación. Una sucesión de crisis ministeriales condujeron en julio de 1926 a una nueva llamada a Herriot, lo que desencadenó la protesta y la huida de los capitales, llevando la cotización del franco a su punto más bajo. El célebre mur d'argent, muro de dinero, acabó por imponerse al cartel de gauche, al cartel de la izquierda, que se venía abajo por la defección de los radicales. Con el viraje de los radicales a la derecha en julio de 1926, la prestigiosa figura de Raymond Poincaré logró constituir un gobierno de centroderecha, llamado Unión Nacional, con el objetivo fundamental de resolver la grave situación financiera. Adoptó medidas de reducción de gastos y aumento de impuestos que le permitieron equilibrar el presupuesto, conjurar la fuga de capitales y la desvalorización del franco.
Pudo así estabilizar la moneda y retornarla en 1928 al patrón oro, aunque muy lejos de la paridad de 1914. La coyuntura general de prosperidad y el éxito de su política financiera dieron una holgada mayoría al presidente del Consejo en las legislativas de 1928, que a pesar de la nueva defección ahora hacia la izquierda de los parlamentarios radicales, le permitió mantenerse al frente del gobierno hasta su renuncia en julio del 29 por motivos de salud. Después de un largo quinquenio en que estuvo arrastrándose la crisis de posguerra, la era Poincaré fue el tiempo de la normalización, de la prosperidad y con Bryant en la cartera de Exteriores, el del entendimiento con Alemania y la esperanza de un orden internacional pacífico auspiciado por la Sociedad de Naciones. Finalmente, fue Raymond Poincaré el que logró, digamos, estabilizar la cosa en Francia. En Inglaterra vimos numerosas elecciones y numerosos cambios de gobierno, ¿no? En Francia también, pero al final, con Raymond Poincaré, se estabilizó con un gobierno un poco más largo de los que hubieron en Inglaterra. Sí, vamos a terminar los años 20 con este video. Estados Unidos, nueva potencia mundial. Y la primera, la quiebra del tradicional aislamiento o aislacionismo norteamericano con la participación en la Primera Guerra Mundial desde 1917 había sido un paréntesis, ya lo habíamos dicho. Esa no era la idea de Woodrow Wilson. Wilson quería que Estados Unidos estuviera metido en política europea y en todas partes, pero el Senado, como ya sabemos, de los Estados Unidos, no se lo permitió. ¿Quién era Woodrow Wilson, del que ya hemos hablado tanto en videos anteriores? Era un prestigioso profesor de ciencia política de la Universidad de Princeton, gobernador demócrata del estado de New Jersey, desde 1910, llegado 2 años más tarde a la presidencia de los Estados Unidos. Era idealista y pragmático al mismo tiempo. Su programa progresista de Nueva Libertad, que incluía reformas sociales, combate a los monopolios, defensa de los pequeños empresarios, tenía su correlato externo en un nuevo modelo de diplomacia abierta, derecho de autodeterminación de los pueblos, democracia, paz y diálogo internacionales. Su sueño internacionalista, que vino a concretarse sobre todo en el establecimiento de la Sociedad de Naciones, que fue idea suya, implicaba la activa participación de los Estados Unidos en el escenario internacional de Europa y del mundo. Pero esto fue frontalmente desautorizado por la representación política y la opinión pública de su propio país. O sea, no era solo el Senado el que no quería esto, sino tampoco los norteamericanos. El Tratado de Versalles y el Pacto de la Sociedad de Naciones, que constitucionalmente debían ser ratificados por el Senado norteamericano, lo dijimos muchas veces, fueron rechazados por la Cámara en las sucesivas votaciones de noviembre del 19 y marzo del 20. Y en la elección presidencial del siguiente mes de noviembre, la aplastante derrota del candidato demócrata Cox frente al republicano Warren G. Harding, que defendía el regreso al aislacionismo, liquidó la última esperanza del inquilino saliente y gravemente enfermo de la Casa Blanca, el presidente Wilson.
Presidente Wilson, demócrata, es sustituido por Warren Harding. Recordemos que Wilson era partidario de la participación internacional de Estados Unidos y Harding, el republicano, era partidario del aislacionismo de los Estados Unidos. Durante una larga década, de 1921 a 1933, la dirección del partido estuvo en manos del Partido Republicano. La dirección del país estuvo en manos del Partido Republicano. Sucediéndose en la presidencia Warren Harding, que falleció en agosto de 1923, Calvin Coolidge, que lo sustituyó porque era el vicepresidente, aunque luego fue elegido presidente, y Herbert Hoover hasta 1933. Hubo una crisis de superproducción en Estados Unidos en 1920-1921 y la era republicana presidió una fase de crecimiento económico y prosperidad nunca antes vista, lo que parecía reforzar la fe en los negocios, la autocomplacencia y un nacionalismo nativista WASP, White, Anglo-Saxon, Protestant, es decir, los WASPs, blancos, anglosajones y protestantes. Este nacionalismo se dejó sentir en elocuentes actitudes sociales, como las prácticas persecutorias del Ku Klux Klan, en medidas puritanas como la ley seca aprobada en enero de 1920, o una legislación imbuida de xenofobia que incluía tarifas aduaneras crecientes, es decir, altos aranceles a los productos importados, cuotas de importación y además una limitación de la inmigración. El poder económico y el ascendiente político de Washington dieron a la acción internacional norteamericana un papel sobresaliente en la resolución de la crisis de posguerra. Los planes Dawes 1924 y Young 1929 fueron básicamente norteamericanos, como lo fueron la mayor parte de los capitales que permitieron resolver la cuestión de las reparaciones, la normalización de los pagos internacionales, la recuperación de la economía alemana y, en definitiva, la entrada en la fase de la concordia que caracterizó el segundo lustro de los años 20. Hoover, como secretario de Comercio durante el mandato de sus predecesores y luego como presidente, dejó su impronta a lo largo de toda la década de los 20. De orígenes más bien modestos, Hoover, ingeniero de minas, nacido en Iowa, se había hecho a sí mismo y había recorrido buena parte del mundo en el desempeño de su profesión. Durante la guerra, bajo el mandato de Wilson, había desarrollado una importante labor humanitaria en la Bélgica ocupada. Hoover fue también el magnífico organizador de la distribución de la ayuda norteamericana en la Europa devastada. Todo esto le condujo en 1928 a la Casa Blanca. Tenía una inteligencia legendaria, era serio hasta la aspereza, con una capacidad de trabajo ilimitada y extraordinarias dotes de administrador y organizador. Herbert Hoover estaba muy lejos de cualquier idea favorable a la anarquía salvaje del mercado. Creía cerradamente en la libertad, pero también en las posibilidades de una ingeniería social, deporte corporativista
o al menos cooperativista, que organizase y armonizase las fuerzas económicas y los intereses sociales bajo el estímulo de la acción política. Con esas ideas de intervención correctora y dinamizadora de la economía, elogiadas por el propio Keynes, por el propio Lord Maynard Keynes, Premio Nobel de Economía, y en el fondo muy similares a las que con mayores réditos políticos pondría en práctica Roosevelt. La historia ha infravalorado injustamente al presidente Hoover en favor del presidente Roosevelt, pero los éxitos de Roosevelt, la mayoría de ellos fueron producidos por Hoover. Y Hoover fue un protagonista excepcional de la década republicana de los años 20. Y hasta aquí, a los años 20 del siglo XX. Vamos a... Bueno, nos vemos en los años 30.